Tres. Muy buenos días, bueno compañeros, mi nombre ya lo conocen, Jorge Alberto Martínez. El día de hoy vamos a hablar de producción institucional, pero para hacer ello, bueno, vamos a ver un poquito lo que es la división de poderes, vamos a ver precisamente un poco de historia universal, en el cual pues vamos a delimitar cómo es que la juventud el día de hoy se encuentra pues en diversas secretarías, firmando acuerdos federales, acuerdos estatales y acuerdos de orden municipal. Para ello pues es importante retomar desde el comienzo de los tiempos y bueno, nuestro derecho, nuestra legislación, que es la base, los pilares de la sociedad mexicana, se remontan a lo que es el derecho romano, el derecho canónico germánico. Antes podíamos encontrar, muchísimas gracias, lo que era un país o un territorio, el cual, bueno, pues vamos a denominar Roma, y era una pelea por el poder. En esta pelea por el poder había pues un emperador. El emperador romano en esos tiempos se volvía loco por tanto poder. Entonces la gente, el populus, o sea, el pueblo, dice no, el emperador es una forma muy dictadora debido a que impone sus propias leyes y solamente es juez y parte. Así que vamos a crear un senado. Al paso del tiempo, se supone que esta es la primera división de poderes, el emperador y el senado. En el senado se aprueban y se legislan todo lo que son las normas, pero pues para la ejecución tienen que pasar la prueba del emperador. Posteriormente el senado empieza a retomar fuerza con el pueblo y este senado, a través de los consultus o de los senadores, en ese entonces le quita y le resta poder al emperador y dicen que el senado pues se empieza a adueñar de este poder romano. Entonces vuelve a pasar lo mismo y Julio César dice no, es que el sistema democrático está mal, vamos a hacer lo que es una república y crea lo que es el primer imperio romano y trata de realizar su idea de la república en base pues a los acuerdos de Cicerón. Cicerón era una persona, un filósofo, historiador, político, en el cual, bueno, su idea pues era una utopía, una república con cierta división de poderes, donde tanto el emperador como el senado estuvieran de manera equilibrada, pero de igual manera se convirtiera en parte, sobre todo con los jóvenes. Dice, vamos a llamar a los jóvenes y vamos a empezar a tomar lo que son esta conciencia. Ojo, esta teoría de Cicerón atentaba al Senado. ¿Por qué? Porque en el Senado estaba conformado por los hombres ya grandes, los hombres de la experiencia, los viejitos sabios de este pueblo romano, y a través de esa experiencia dice el Senado, ¿por qué le van a dar la participación a los jóvenes? ¿Qué saben los jóvenes de una estructura política? Los jóvenes apenas están viviendo. Es imposible que los jóvenes sepan más que nosotros que tenemos la experiencia. Entonces, en ese momento, se hace un complot, por así llamarlo, y matan a Cicerón. Lo traicionan y le cortan la cabeza y entregan al Senado lo que son las manos de Cicerón, donde escribía los libros y donde escribía cada una de estas ideas filosóficas que transmitía hacia la juventud de ese entonces. A través del tiempo eso se fue reformando y empezaron pues a existir esta división de poderes. Una vez que llega todo esto al Estado mexicano, a través de la conquista, en lo que se conoce en tiempos prehispánicos como la Nueva España, pues empiezan a traer un poco de las ordenanzas, que eran las leyes, parte de las leyes que regían pues allá en el otro continente. Las principales era la ordenanza de Bilbao y las ordenanzas de Sevilla. A través de ellas se empieza a legislar y se empieza a traer un poco lo que es el derecho a México. Posteriormente, ya con la independencia y con la revolución, se constituyen lo que son las normas como tal en México, quedando como antecedente
último, la Constitución de 1917, en el cual, bueno, pues se enmarca esta división de poderes. ¿Cuántos poderes conoces, Jess? Tres. 3 poderes, efectivamente. ¿Ya sabes cuáles son los 3 poderes? Es el legislativo, el judicial y el... ¡Ay, ya me fue el nombre! Ejecutivo. Ándale. Perfecto. Judicial y ejecutivo. Cada uno tendrá, se supone, en proporción, la misma fortaleza. Simplemente que las funciones para su ejercicio será dividido en 3. ¿Para qué? Para que tanto el que legisle no sea juez y parte, no sea el que ejecute las leyes ni el que lleve el proceso. En este caso, el legislativo, bueno, pues realizará esas tareas de creación de la norma. Es decir, es el que expedirá las leyes para conformar una sociedad en pleno derecho de convivencia, respetuosa, sana e integrante para todos los jóvenes, niños, así como para personas mayores y adultos de la sociedad. De igual manera, vamos a tener por su parte a lo que es el Poder Judicial. El Poder Judicial malamente se refiere a un poder que en sí se debería de llamar jurisdiccional, porque a través de las jurisdicciones de cada estado se realizan los procesos que garantizan la justicia para cada uno, ya sea en su materia laboral, familiar, civil, mercantil, penal, etc. ¿Y el ejecutivo, Nave? ¿Quién es el poder ejecutivo? ¿Sería el presidente? A nivel estado-nación, sí, efectivamente. En el estado, ¿quién sería el ejecutivo? El gobierno, el gobernador. El gobernador. ¿Y en el municipio? El presidente municipal. Exactamente. Entonces ellos serán los representantes del ejecutivo y su función pues será precisamente de promulgar y ejecutar las leyes. Ellos van a llevar a cabo por la representación principalmente de lo que es ya sea su municipio, su estado o la federación. Entonces ya aquí encontramos también los 3 niveles de gobierno. Todo esto debe ir enmarcado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como organismo principal y protector de una sana convivencia, de un derecho sano, bueno, pues vamos a encontrar precisamente estos organismos, en el cual, bueno, pues va a realizar estas funciones de protección, sobre todo, pues, para los niños, jóvenes y adolescentes, así como comunidades que se vean afectadas por violaciones de derecho. ¿Alguna de esas comunidades, Jazz, como quién piensas que podría ser que necesiten la protección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Los niños, los jóvenes. Aparte de niños, jóvenes y adolescentes. Los adultos mayores. Adultos mayores, Yes, ¿qué otra? Las personas, Los prisioneros políticos, Prisioneros políticos, comunidades indígenas, los migrantes indocumentados. Migrantes indocumentados. Actualmente, ahorita estamos sufriendo un problema con los jóvenes de la comunidad LGTB, en el cual, bueno, pues también uno de los principales derechos, pues es el derecho a la no discriminación. Por ningún tipo se debe discriminar a una persona, ya sea por su raza, religión, ideas o creencias, y en este sentido, así como también por su identidad sexual, entonces no se debe ver afectado ante la sociedad. Y lo que pasa en la sociedad actualmente es que los mismos jóvenes pues están excluyendo a estas personas de la comunidad LGTB. Entonces, lo que están pasando es un proceso que se llama estigmatización. Entonces, si alguien ve en la sociedad a una persona con tatuajes, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente, Navi?
Malviviente. Es un malviviente. Entonces están creando un estigma, están creando una marca en la sociedad y que en lugar de incluir, lo está excluyendo de la sociedad. De igual manera, pues pasa con este tipo de personas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza precisamente convenciones internacionales en el cual, bueno, pues se realizan cada uno de estos tratados y convenciones en protección de los derechos del niño, de los jóvenes, de los adolescentes, de los adultos mayores, pero pues también de estas comunidades que necesitan este tipo de protección. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Si me permites, de aquí para el Real yo le doy. Perfecto, Osro. Por mi parte, pues sería todo, chavos. Y te dejo, Osdruba, pues en manos de... Ok. Entonces, tenemos que a partir del siglo XX, todas las naciones procuraron empezar a ordenarse en ese tipo. Habrá naciones que no lo hagan, que en lugar de tener un sistema de división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tiene pues otro tipo de gobierno, como el parlamentario en el caso de Inglaterra, o como la monarquía absoluta en el caso de Arabia Saudita. Pero podemos decir que la gran mayoría de los países ha buscado la manera de dividir sus poderes para que exista cierto control. Después de la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta de que es necesario crear un organismo más grande, internacional, ¿La 1? para que se creen acuerdos entre las naciones. Y la ONU, la 1, no es la 1, es la ONU. La Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas. O la ONU por sus siglas. La 1. La ONU. La ONU sería el primer organismo de carácter internacional en cuestión de poderes. Y la ONU, a su vez, va a tener una Comisión Mundial de Derechos Humanos y otra división o otro departamento llamado la UNESCO. Estos tres organismos o estos tres nombres, ONU, CMDH y UNESCO, son importantes porque entre los tres desarrollaron una ley de la juventud. Es decir, una declaración en la cual invitan a todos los países miembros, entre los cuales se incluye México, con unos parámetros sobre cómo afrontar el tema de la juventud y los problemas que se pueden desarrollar a partir de el mal ejercicio de la juventud. De igual manera, el cómo proteger a la juventud para que sus problemas no se desarrollen. Estos problemas llevan tanto tiempo ejercitándose que en algunos casos son hasta evidentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de problemas tienen los jóvenes, Nave? Por ejemplo, será discriminación por la drogadicción. Discriminación Adicciones más bien como y para englobar, adicciones. Ándale. Ahí ya surgen dos. Por Violencia. ejemplo, violencia. Los jóvenes son más propensos a participar en pandillas, a participar en otro tipo de cosas. Entonces, el pandillaje Y luego Y las el chavas. acoso, ¿no? El acoso sexual o el el acoso. acoso. La violencia La sexual. ajá. Esto queda como de este lado, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, la disparidad de género, ¿no? Los temas de género, Ujú. los temas de desempleo, Pues hasta el aborto, pero entraría ahí. y la educación sexual, ¿no? El SIDA, la salud en general. Bueno, pues la ONU, a través de la UNESCO, determinó que los países tenían que empezar a atender estas cosas y tener en cuenta a los jóvenes. En el caso de México, se creó el INDE,
el Instituto el INJUVE, perdón, el Instituto de la Juventud Mexicana. ¿Qué es un instituto? No es una secretaría. Ahí la diferencia es un poco vaga, pero entendemos que simplemente, o que para efectos prácticos tiene un poco menos de presupuesto, ¿no? que una secretaría regular. Y el INDE, a partir del Poder Legislativo, crearon la Ley de la Juventud en México, la cual establece que a nivel municipal y estatal se pueden crear organismos que velen por este tipo de problemáticas. Y en el caso de donde estamos, el Instituto de la Juventud Moreliana, está diseñado, o es el instituto que va a cuidar que la agenda que propuso la UNESCO se cumpla dentro de Morelia. Entonces, lo primero que debemos de conciliar dentro de nuestro objetivo de producción institucional es conocer esta ley de la juventud, ver dónde está escrita, qué cosas aparecen, qué cosas no aparecen, y también estudiar nuestras problemáticas a nivel sociedad para determinar si podemos cumplir esto para evitar esto. Si no se puede, como comunicadores lo que tenemos que hacer es decirle a la gente, oye, este problema está pasando. Y también de decirle a las instituciones, en este caso a los ejecutivos, a los legisladores, oye, ¿sabes qué? El sistema que hasta ahora estamos usando para prevenir esto no está funcionando. Y tenemos este y este otro problema. Y habría una tercera responsabilidad que tenemos como comunicólogos. No es resolver el problema, nosotros no lo vamos a resolver. Pero decir, hey, ahí en ese salón de física cuántica encerrado, hay alguien que posiblemente tiene una solución y aquí está. O sea, la comunicación es eso, ¿no? Es un lubricante entre los engranes de la sociedad para que las cosas de alguna manera lleguen a funcionar más. Y en el caso de nosotros, comunicadores del Instituto de la Juventud, tenemos que ver por este tipo de cosas. Ahora, tenemos una gran herramienta que es la creatividad. Si todo esto no se ha podido corregir por las cosas que hemos hecho hasta ahora, entonces podemos crear nuevas formas que sí la resuelvan. Y esto es lo más difícil. Por ejemplo, vimos que la danza urbana era buena para ayudar a las adicciones. O el deporte también. O el deporte en general, ¿no? Pero vimos, por ejemplo, que muchas personas no son sanas porque el único ejercicio que se populariza es el fútbol. Y si no te interesa el fútbol, pues estás perdido, ¿no? Ya es como hasta un equivalente de ser deportivo, ¿no? Es que le gusta mucho el fútbol. Y también por eso tenemos el Doyo y Hum y ese otro tipo de propuestas que diversifican la solución. Por ejemplo, en el caso del Me Too, ¿qué es el Me Too? Sino una forma de usar el hashtag, que fue una herramienta novedosa, o que es una herramienta novedosa, entre comillas, para resolver el problema de la violencia sexual y del acoso. O también el de Ni Una Más. O el de Ni Una Más, que en este caso también trasciende para la violencia de género. Ustedes están aquí por una plataforma digital y un sistema también relativamente nuevo de tecnología que se llama blockchain. Y eso es Jóvenes Construyendo el Futuro, que está resolviendo el problema del desempleo. Entonces, ese tipo de ejercicios los estamos haciendo no porque se nos haya ocurrido de repente, sino porque hay una cascada que va desde los organismos internacionales, que ha pasado o lubricado por todos los aparatos políticos, económicos, burocráticos, para aterrizar en esto, en que nosotros debemos de hacer videos para atender este tipo de cosas. La Ley de la Juventud está muy fácil de encontrar,
Es nada más cuestión de buscarla. De hecho está hasta sencilla, no es como la ley orgánica del trabajo, que es una cosa así. ¿Cuántas páginas tendrá, Jorge? ¿Unas 29? Más o menos. Más o menos, está cortita. Entonces sería bueno que todos nosotros la conociéramos por el mero hecho de estar pues aquí. Y si Por el hecho esto, de ser jóvenes Ajá. también. entonces en el archivo, si esto se sube a archivo o se va a subir a archivo, la voy a poner en la liga también para que esto quede como para los que no pudieron venir y todo eso lo puedan revisar. Ujú. Entonces eso es todo. Esa sería la primera clase de producción.